Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 322. Vacaciones en la playa. El silencio duró un largo rato en el salón de Malfoy. Los ojos de Draco estaban muy abiertos y su boca estaba abierta como si tuviera algo que decir, pero nada podía sacar una sílaba de su garganta. Narcisa se congeló, la sonrisa educada que había estado en su rostro se había endurecido por completo como si esas palabras hubieran tenido un efecto tan poderoso que habían aturdido todo su nervio facial. Brandon miró a Lucius a los ojos en silencio después de decir esas palabras, y los ojos de Lucius se entrecerraron por un instante, su rostro se contrajo ligeramente, pero nuevamente, no salió ningún sonido. Emil, sentado al lado de Brandon, observó el cambio de expresión de los tres Malfoy con ojos fríos y una mueca imperceptible apareciendo débilmente en la comisura de su boca. La sonrisa parecía de burla y lástima al mismo tiempo. ¿Es la palabra de nuestro señor? Lucius miró a Brandon, su tono interrogativo no sonaba como una pregunta, sino más bien como si estuviera enfatizando algo. Brandon sonrió y asintió con la cabeza. Sí, eso es lo que quiere decir nuestro señor. Necesitamos esta victoria. Claro que necesitamos esta victoria. Pero, ¿qué hay de mi hijo? Lucius le sostuvo la mirada. No me importa que Draco ayude a Emil a conseguir la victoria. Lo que me importa es si puede mantener su vida a salvo en este torneo. Brandon permaneció impasible ante la actitud cada vez más irritable que mostraba Lucius mientras golpeaba su brazo con los dedos y susurraba. Por eso estoy aquí, Lucius. Nuestro señor nos ha ordenado que Emil gane el título, que Draco siga con vida y que ese mocoso llamado John Green muera. John estaba disfrutando del calor del sol. Tomar el sol era realmente un placer incomparable, especialmente cuando se hacía en una playa dorada donde la suave brisa traída por las olas lamía constantemente la arena y la grava, aportando una humedad refrescante al aire. Este es su tercer día en Niza, donde el clima mediterráneo la convierte en un destino vacacional excepcional con abundante y cálido sol de verano. Había bastantes turistas en la playa en esa época del año, y con Ron y Hermione presentes, era poco probable que los Weasley y los Longbottom se vistieran con algo que no fuera el atuendo Muggle normal. Aparte de las miradas extrañas que Arthur recibió de la gente por conversar con demasiado entusiasmo con el encargado del estacionamiento en la playa preguntándole cómo se debe mantener algo como un automóvil en general, no tuvieron ningún otro problema en ningún otro momento. Ron está viendo a otros pescar, le refunfuñó Hermione a Ron mientras ayudaba a Ginny a enterrarla en la arena. Según lo que dijiste antes, ¿qué es ahora? ¿Un pescador? Ron se quitó las gafas de sol de la cara y miró a su alrededor para descubrir que Hermione y Ginny eran las únicas que estaban a su alrededor. ¿Dónde está Gabrielle? Aunque la señora Weasley le ayudó a empolvarse la cara, eso no disimula que es demasiado transparente. Vi a Ron decirle algo disimuladamente hace un momento, luego se sumergió y pareció que se estaba metiendo con esos tíos pescadores. Ron no pudo evitar quedarse sin palabras por un momento, había oído hablar de pescar peces bajo el agua antes, pero hoy en realidad se encontró con alguien que ahuyentaba al pez enganchado bajo el agua. Bueno, al menos logró encontrar algo para entretenerse. Está bien siempre y cuando no termine convertida en un fantasma del agua. Reclinándose nuevamente en la silla de playa, antes de que Ron pudiera volver a ponerse sus gafas de sol y continuar disfrutando del sol, Neville se acercó a Ron con Charlie y Bill agarrando un rollo de cojines. Oye, mira lo que encontramos en la tienda, Ron. ¿Quieres jugar una partida de cartas? Ron se bajó las gafas de sol y se sentó en su sillón reclinable. ¿A qué vais a jugar, chicos? Charlie abrió hábilmente el paquete de cartas y las barajó en sus manos. Bill y yo conocemos algunos juegos muggles, como el bridge. Neville y Ron se miraron por un momento antes de encogerse de hombros. Qué coincidencia, ya hemos jugado a todo eso antes cuando estábamos aburridos en el vagón, Mahjong, solitario o ajedrez mágico. Hermione todavía estaba amontonando arena sobre Ginny en el costado, justo al lado de los cuatro.
Jon acababa de enterarse por Bill de que Arthur estaba fascinado con las lanchas rápidas de alquiler disponibles en la playa y estaba discutiendo con el padre de Neville sobre gastar algo de dinero para alquilar una por el día. Fred y George estaban paseando por unos grandes almacenes muggles, habían intercambiado en privado algunos galeones de oro que les había dado Durmstrang por algunos francos, el euro empezó a circular recién después de 2002, dispuestos a comprar algunos pequeños objetos que los inspiraran. No fue exactamente malversación de fondos por su parte. Las cosas muggles les dan muchos caprichos, como su cazador de escobas a medio terminar, que fue adaptado de una antena de televisión. Se suponía que la señora Weasley estaría con los gemelos al principio, iba a comprar algunos artículos de uso diario en una tienda departamental y enviarlos directamente a casa. Pero para ocultar el hecho de que tenían dinero a mano, probablemente encontraron una excusa para separarse de ella poco después. Justo cuando Jon y los demás estaban jugando a las cartas, Ron llegó corriendo repentinamente desde el área de pesca en pánico, llevando una gran caja de cartón en sus manos. Se sentó sobre su trasero junto a Jon y los demás, jadeando, y entonces se abrió la parte superior de la caja de cartón y Gabrielle, con algas en el pelo, asomó la cabeza lastimosamente, mirando nerviosamente a izquierda y derecha. Los cuatro, con las manos jugueteando con sus cartas, las miraban con expresión extraña en sus caras. ¿Qué les pasa a ustedes? Casi descubren a Gabrielle, dijo Ron mientras miraba hacia atrás. Gabrielle se quitó las algas de su cabello blanco plateado con una mueca mientras murmuraba. Vi a un hombre mayor no poder atrapar un pez durante tanto tiempo que pensé en ayudarlo a atrapar uno y engancharlo en su anzuelo, pero antes de que pudiera engancharlo, su anzuelo se enganchó en mi túnica. Estaba en la orilla cuando el muggle pensó que había atrapado uno grande y comenzó a presumirlo a todos a su alrededor en voz alta mientras comenzaba a tirar de la línea. Ron parecía indefenso y mientras hablaba, Gabrielle agarró una esquina de su túnica y se la mostró a Jon y a los demás. Me ha destrozado la túnica. No pude quitarme el anzuelo, y si no la hubiera destrozado, me habría sacado del mar. Las caras de Jon y Hermione se veían extrañas mientras miraban a todas las personas en la playa. Si Gabrielle realmente hubiera sido pescada en público, sería una noticia interesante mañana. Ginny, que estaba tumbada bajo la arena, la tranquilizó. Menos mal que no te encontraron, o estaríamos en un gran problema. No hay forma de que mamá y papá usen el Obliviate con tanta gente. Pero aunque solo atraparan un trozo de tela, los muggles estaban todos asustados, dijo Ron con miedo. Creo que llamaron a los aurores muggles, suponiendo que había un cuerpo bajo el agua, y cuando escapé con Gabrielle, los chicos discutían cómo recuperarlo. Capítulo 323. Bueno, buenas noches. Cómo la policía de Niza encontraría y recogería el cuerpo en la playa estaba fuera del alcance de Jon. Su plan original para su viaje aquí era solo de 3 días, terminando hoy y partiendo hacia su siguiente parada en Marsella. Aunque la reputación de Francia como un país armonioso se había difundido en el nuevo siglo en Internet, en toda Europa era extremadamente popular en términos de su nivel de cultura y arte. Por ejemplo, el famoso himno nacional francés, la Marsellesa, recibió este apodo después de haber sido cantado en París por voluntarios de Marsella que marchaban hacia la capital durante la Revolución Francesa cuando se defendieron. Jon y la pandilla hicieron un recorrido por el antiguo puerto de Marsella y visitaron las galerías de arte tras llegar. De hecho, como magos, no mucha gente estaba interesada en la cultura y la historia de los muggles, salvo un pequeño grupo de personas intrigadas. Los Weasley y los Longbottom iban básicamente para admirar las creaciones artísticas, e incluso Arthur, que estaba más interesado en la tecnología y la maquinaria de los muggles que en la cultura y las profesiones artísticas, hizo un viaje a las galerías de arte. Después de 3 días en Marsella, dejaron la costa y partieron hacia las ciudades del interior de Francia. Este viaje continuó hasta principios de agosto, cuando Jon le pidió a Bill que lo ayudara y regresara a Lyon. Después de 2 intentos fallidos, por fin había conseguido encontrarse con buen tiempo y buen momento, y esa noche, un mes después de haberse llevado la 3ª hoja de mandrágora a la boca, el tiempo en Lyon estaba despejado, con la suave luz de la luna llena derramándose sobre el suelo. Jon escogió una zona con césped en el patio trasero de la escuela, luego sacó el pequeño frasco de cristal que había preparado y puso la hoja, que había estado en su boca durante un mes, con la luz de la luna brillando sobre ella. Luego comenzó a secretar saliva activamente desde su boca, babeando hasta que el frasco se llenó hasta el nivel requerido.
Después de hacer esto, Hon se abstuvo de mirar el frasco de líquido y sacó otro frasco pequeño de su bolsillo, que contenía el rocío que no había tocado la luz del sol durante 7 días completos, que Lily había ayudado a Hon a recolectar para él prestándole atención desde hacía una semana. Después de agregar una cucharadita de plata de rocío al frasco de cristal, Hon sacó un mechón de su propio cabello y lo deslizó dentro del frasco, y finalmente sacó una crisálida de una polilla halcón de la calavera y la agregó. Una vez hecho todo esto, Hon utilizó su magia para cavar un hoyo de aproximadamente medio metro debajo de un roble. La poción, hecha con su saliva, tenía que ser escondida en un lugar donde estuviera aislada de la luz solar y del ruido. Y el subsuelo cumplía perfectamente con este requisito. Y después de que fue enterrado bajo tierra, la siguiente condición para que la poción fuera completamente perfeccionada era realmente una cuestión de suerte. Hon tuvo que esperar una tormenta eléctrica y lluvia. Y ese clima no debe ser simulado por magia, debe ocurrir naturalmente. Ese clima no se daría en todas las estaciones, normalmente solo ocurriría en verano, y en algunos casos, ni siquiera se encontraría durante años. Hon tuvo que ser lo suficientemente paciente para esperar, y mientras tanto, tuvo que recitar el encantamiento en su mente con su anillo al atardecer y al amanecer todos los días hasta que pudiera escuchar un segundo latido y desenterrar la poción el día de la tormenta. Si alguno de estos pasos saliera mal, afectaría el lanzamiento final del hechizo. Una vez hecho esto, Hon no regresó a casa de los Weasley con Bill, ya que el verano era la temporada de tormentas eléctricas, por lo que Hon no podía esperar para intentar sostener la hoja de mandrágora en esta época del año. Una vez que llegara el invierno, probablemente pasaría alrededor de un año antes de que se pudiera dar el siguiente paso, incluso si finalmente lograba enterrar la poción. Durante el resto del tiempo, hasta el comienzo del 4º año, Hon permanecería en Lyons. Y al regresar a Hogwarts, Nick se acercó a Hon, y no estaba solo, traía consigo a un fantasma femenino alto y de aspecto hermoso. Esta es la Dama Gris, Hon, una vez el fantasma residente del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería de la Casa Ravenclaw. Nick presentó a Hon y a Grey. Este es el Hon Green del que te habló el señor Slytherin, y también es el que irá al castillo de Hogwarts para el torneo de los 3 magos después. Con respecto a la visita de la Dama Gris a Hogwarts, Hon había escuchado a Hermione hablar de ello antes cuando estaba en la madriguera número 3. En ese momento, no le había prestado mucha atención, pensando que ella solo había ido de visita porque se publicó el anuncio sobre el retrato de Slytherin que estaba allí, lo que provocó que la verdadera hija de Ravenclaw quisiera regresar y encontrarse con su viejo conocido de hace 1000 años. Resultó que en realidad había estado esperando en Hogwarts durante un mes, y viendo el hecho de que Nick la había traído aquí de esa manera, parecía que estaba esperando específicamente por sí mismo. Hon miró a Nick y notó que este le estaba guiñando un ojo furtivamente, así que asintió con la cabeza y saludó al fantasma que una vez había sido engañado por Voldemort. «Hola, Lady Grey». La Dama Gris respondió con nada más que un asentimiento mientras miraba a Hon con escrutinio en su mirada. «¿Tú eres quien trajo de vuelta el retrato de Slytherin?» Ella no usó honoríficos para Slytherin y lo llamó directamente por su apellido en lugar de su nombre de pila, sin sonar como si los dos fueran tan cercanos. Hon mostró una ligera confusión, suponiendo que Dama Gris lo decía así deliberadamente, para disfrazar su verdadera identidad o simplemente que no tenía una buena relación con Slytherin. «Sí, señora, encontré el retrato del señor Slytherin en el laberinto del Ártico y lo saqué de allí». «Dijo que eres una Slytherin reconocida por Gryffindor». Había una ligera expresión en el rostro de la Dama Gris al pronunciar estas palabras. No se entendía qué estaba pensando. Hon se encogió de hombros. «Tal vez la señora Grey solo me buscó para confirmar esto». Nick dijo que podrías invocar 2 Patronus, un león y un tejón respectivamente. Hon miró a Nick, quien lo miró con impotencia y extendió las manos. «Se hace tarde, señora, si no tiene nada importante me voy a volver a la cama, ahora es cuando me toca crecer, dormir esta tarde será un gran problema más adelante, en caso de que no llego a ser más alto». No es que Hon tuviera algo contra Grey Lady, simplemente estaba un poco molesto con su actitud. Ninguno de los dos se conocía de antes, y este fantasma apareció con una postura tan elevada que Hon no estaba de humor para acostumbrarlo a ella. Después de decir eso, Hon caminó directamente en dirección al dormitorio sin la menor intención de enredarse más con ella.
La dama gris lo observó pasar a su lado, con su actitud tan orgullosa como siempre, con la cabeza en alto mientras miraba con calma la espalda de Jon y dijo: Mi verdadero nombre es Helena Ravenclaw, y Rowena Ravenclaw, una de las fundadoras de Hogwarts, es mi madre. Sin embargo, Jon no se dio la vuelta en shock al escuchar quién era y la saludó con un nuevo saludo, seguido de una disculpa por su arrogancia, como ella esperaba. Jon ni siquiera se detuvo por un momento mientras continuaba caminando hacia adelante, saludando casualmente con la espalda a Grey. Bueno, buenas noches entonces, Lady Helena Ravenclaw. Capítulo 324. Diadema. Como te dije, señora, si sigues interactuando con gente con esa actitud, tarde o temprano te encontrarás con un bache como Jon. Él no es uno de esos estudiantes que conociste cuando estabas en el castillo de Hogwarts antes. Nick se encogió de hombros y sonrió levemente con regodeo a Lady Grey, quien estaba congelada en su lugar. Su rostro obviamente lucía un poco incómodo. Al escuchar sus palabras, Lady Grey volvió en sí, la expresión orgullosa en su rostro ya transparente pareció desvanecerse un poco y en lugar de responder a las palabras de Nick, simplemente se dio la vuelta y abandonó el lugar. Nick miró a la joven, que había sido un fantasma durante 500 años más que él, pero todavía parecía una niña, e hizo una mueca cómica. Luego, cruzó silenciosamente la pared hacia el dormitorio de Jon sin pensarlo dos veces. Neville y otros viajaban con los Weasley a través de Toulouse, por lo que Jon ahora era el único en el dormitorio. Jon se estaba cepillando los dientes cuando Nick llegó. Había mantenido la hoja de mandrágora en su boca durante un mes, y aunque la hierba mágica en sí misma era en parte autolimpiante, todavía le daba a Jon una sensación psicológica bastante extraña, y ahora, aunque la hoja había sido escupida, le daba a su saliva un sabor extraño. Oye, pensé que esperarías hasta el día en que volvieran las clases, ¿por qué no jugaste 2 días más? Dada la relación entre Nick y él, ciertamente no había necesidad de ser tan formal. Jon hizo gárgaras para escupir la espuma de su boca y dijo casualmente: Hay un torneo que preparar más adelante, pase lo que pase, y puedo entender que estás cambiando de tema. Nick se frotó las manos con cierta vergüenza. Para que quede claro, no le conté sobre tu Patronus, ella recibió la noticia desde Gran Bretaña y vino a mí. Jon no había tenido intención de retenerlo por nada relacionado con el Patronus, ya era conocido por todos los hombres de Voldemort, y en realidad no importaba en absoluto si estaba oculto o no. Entonces, ¿ella en realidad vino a este viaje principalmente por mí? Jon preguntó mientras se limpiaba la boca y se sentaba en el borde de la cama, mirando a Nick. Nick asintió con la cabeza. Sí, no sé por qué canales consiguió la información sobre ti allá en Gran Bretaña y luego me encontró a principios de verano. En aquel momento pensé que estaba aquí por el retrato del señor Slytherin, pero resulta que solo tuvo una breve audiencia con ese retrato y luego regresó del despacho de Dumbledore enfadada, y no parece que ella y ese caballero se llevarán muy bien. Por supuesto, no se llevarían muy bien. Conociendo la vida de esta Lady Grey, Jon podía imaginarse cómo trataría el Slytherin a la hija de su antiguo amigo. Sin mencionar el hecho de que más tarde se había peleado con los otros 3 fundadores y había abandonado directamente la escuela, incluso si su antigua amistad todavía seguía vigente, esto solo haría que menospreciara a esta hija ingrata, aún más, que en realidad le robó algo a su propia madre, quien se lo habría dado si se lo hubiera pedido en lugar de robar y huir. Había pensado que después de ver al señor Slytherin en persona se iría, pero para mi sorpresa, me encontró de nuevo y me preguntó por ti. Jon peló una manzana con su cuchillo de fruta. Dadas las preguntas que Lady Grey acababa de hacerle, probablemente podría adivinar el motivo de su presencia incluso si pensaba con los dedos de los pies. Vino a mí porque supuso que había algún vínculo especial entre mí y el castillo de Hogwarts. Sí, aunque al principio lo ocultó. Puede que no haya estado cerca de ella en el castillo antes, pero la conozco desde hace cientos de años. Sé todo sobre su personalidad, así que, tras unas pocas palabras de persuasión, pude preguntarle sobre sus intenciones al visitarte. Nick miró a Jon y su expresión finalmente se volvió algo seria. Ella quiere tu ayuda para recuperar las reliquias de Rowena Ravenclaw. Jon tomó un mordisco de la manzana que tenía en la mano mientras escuchaba. ¿La diadema? Nick lo miró sorprendido. ¿Sabes todo sobre ello? No solo lo sé, sino que ya lo vi una vez. La manzana estaba crujiente y Jon le dio un mordisco. Deberías saber que me infiltré en el castillo de Hogwarts para robar el libro de admisión y la pluma de aceptación antes de encontrarme contigo en el mar.
Para conseguirlos, primero tenías que ir al despacho del director, y había 4 objetos sobre el escritorio de ese despacho. El relicario de Slytherin, la espada de Gryffindor, la copa dorada de Hufflepuff y la diadema de Ravenclaw. Era la primera vez que Nick escuchaba sobre esto de Jon. Él sabía que Jon se había infiltrado en el castillo antes, pero no tenía idea de lo que realmente estaba oculto en la oficina del director. Había un claro matiz de sorpresa en la voz de Nick. ¿El Señor Oscuro ha reunido las reliquias de los 4 fundadores? Obviamente no sabía nada sobre los Horrocruxes. Entonces, ¿por qué no los recuperaste? Jon arrojó el grano recién comido a la basura. Vamos, Nick, habla en serio. Si fueras el Señor Oscuro, ¿dejarías 4 objetos valiosos como ese a la vista de todos, sobre tu escritorio en la oficina del director, sin ningún motivo? Si no quería que nadie más los encontrara, hay tantos lugares en el mundo donde esconderlos, pero ¿por qué tuvo que ponerlos en un lugar donde era más probable que sus enemigos fueran? ¿Estás diciendo que debe haber habido una maldición lanzada sobre esas 4 reliquias por el Señor Oscuro? No estoy seguro de si había una maldición o no, pero ciertamente no eran normales, y mi principal objetivo en ese momento no era tomar esas reliquias. No había necesidad de arriesgarme a un accidente intentando llevármelas mientras no conseguía el libro y la pluma, y dejaba la escuela con estudiantes mugles. Jon se frotó la barbilla mientras redirigía la conversación hacia Lady Grey. Lo que significa que Lady Grey sabe que la diadema está en el castillo de Hogwarts si quiere mi ayuda para recuperarla. Entonces, ¿por qué no va a buscarla ella misma? ¿No sería más adecuado que un fantasma se moviera dentro del castillo, y ninguno de los hombres del Señor Oscuro podría hacerle nada? Nick extendió sus manos. Gabrielle, siguiéndote a diario, te ha dado una idea equivocada, Jon. Los fantasmas normales no tienen forma de tocar un objeto físico, y ella no podría sacarlo ni aunque lo encontrara en el castillo. Jon se dio una palmada en la frente, realmente se había olvidado de ello. Esa no es una buena actitud cuando estás pidiendo algo, ¿y por qué debería recuperarlo si fue ella quien tontamente lo regaló? Su voz era vaga en las 2 últimas palabras y Nick no las escuchó. La cuestión con los fantasmas es que, aunque creas que hemos sobrevivido en este mundo desde que morimos, nuestra mentalidad y personalidad siempre han permanecido iguales a las de antes. El tiempo no puede afectar nuestras almas y, naturalmente, no podemos crecer mucho más que antes. Lady Grey es un claro ejemplo de ello. Nick preguntó con un guiño mientras miraba a Jon. Entonces, ¿vas a ayudarla? Capítulo 325. Regreso a nuestro castillo. Desde luego, no intentaría ayudarla si esa fuera su actitud todo el tiempo, dijo Jon con naturalidad. Pero esa diadema tiene un significado especial no solo para ella, sino que es una reliquia importante para todo Hogwarts, y si tuviera la oportunidad de conseguirla, sin duda la recuperaría. Nick no se sorprendió mucho por esta respuesta de Jon. Había quedado claro para él desde el principio que Jon suele ser una persona blanda, pero eso no significa que ayudaría a cualquiera que quisiera su ayuda con algo cuando tenían el tipo de actitud que Lady Grey tenía cuando estaba en posición de buscar ayuda. Después de terminar de comunicarse con Jon sobre el asunto de Lady Grey, Nick salió del dormitorio de Jon. Faltaban menos de 3 semanas para el inicio del nuevo año académico en septiembre y el inicio del torneo de los 3 magos, y en ese tiempo Jon no había estado inactivo, a pesar de que había completado el segundo paso de hacer la poción animada. Aparte de los preparativos necesarios que tenía que hacer todos los días al amanecer y al atardecer, cuando insistía en recitar el encantamiento con su anillo contra su corazón, continuaba profundizando en el área del libro prohibido en la segunda gema, ganando constantemente más y más conocimiento mágico. Después de este viaje al Polo Norte, la magia de la losa originalmente extraída de la torre se había agotado, pero a medida que la magia se acabó, el conocimiento de los libros prohibidos en la gema aún continuó reteniéndose. Fue con su contenido, combinado con las enseñanzas de Grindelwald, que Jon había dominado previamente las 3 maldiciones imperdonables en su totalidad, y ahora se sentía atraído por otros 2 hechizos que no son magia oscura, pero son más aterradores que la magia oscura la mayor parte del tiempo. El encantamiento de memoria y la legeremancia. Estos 2 hechizos tienen el efecto de modificar y leer la mente de una persona respectivamente, lo que es mucho más insidioso que los hechizos que infligen daño en la superficie. El reinado de Voldemort en Gran Bretaña se estaba afianzando cada vez más gracias al encantamiento desmemorizante. Nunca temió el surgimiento de una resistencia feroz, e incluso la voluntad humana más fuerte no era rival para la magia absoluta.
Y bajo el Ministerio de Magia británico, la división que disgusta a los magos de todos los linajes es el Cuartel General del Obliviador, que es parte del Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas. Cualquier hereje ideológico eventualmente se enfrentará a los magos de esta división y sus percepciones y recuerdos serán manipulados. Los sentimientos humanos a veces son tan simples, todo en sus mentes está relacionado con sus recuerdos, y una vez que los recuerdos se alteran, entonces su propia naturaleza cambiaría naturalmente con ellos. El actual jefe del Cuartel General de los Obliviators es un tipo bastante famoso. Gilderoy Lockhart, exautor de bestsellers, aventurero, ahora demonio manipulador de mentes y valioso perro faldero de Voldemort. Su encantamiento desmemorizante era tan extraordinario que casi todos los elementos rebeldes acabarían en sus manos, y además es uno de los magos más respetados en el Ministerio de Magia por Voldemort. Por supuesto, Jon recordaba a este estafador, y había que decir que Voldemort tenía buen ojo para el talento en estos días, y el encantamiento de memoria era probablemente lo único bueno que Lockhart tenía en todo su cuerpo que ese hombre podía encontrar, y había servido a su causa también. También demostró lo poderoso que podía ser el encantamiento de memoria, y Jon incluso sintió que si este encantamiento no tenía remedio, seguramente sería más aterrador que la maldición Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables. Luego está la legilimancia, que, a diferencia del encantamiento de memoria que modifica la memoria de una persona, es un hechizo que puede leer la memoria de una persona, así como sacarla de su cerebro y transformarla en hilos plateados sustanciales para que todos los demás los vean. En términos de poder destructivo, estos 2 hechizos ciertamente no podrían compararse con un hechizo como la maldición explosiva o la maldición de la espada invisible, pero son únicos en su funcionalidad de una manera que ningún otro hechizo puede igualarlos. Jon sintió que podría usar estos 2 hechizos en su segundo viaje al castillo de Hogwarts. Lo bueno era que el encantamiento de memoria se consideraba un hechizo relativamente genérico, y no era tan difícil de aprender, la dificultad radicaba en volverse hábil en él después. Por el contrario, legilimancia es un hechizo difícil de aprender, pero una vez que lo aprendes, es fácil dominarlo con solo un poco de experiencia. Entonces, al principio, concentró toda su energía en el encantamiento de memoria, y después de que básicamente pudo usarlo, comenzó a cambiar su enfoque al hechizo de legilimancia. A medida que Jon profundizaba mucho más en sus estudios, Hermione, Ron, Neville y los demás regresaron a Hogwarts en la última semana de agosto, y fue solo cuando Neville regresó a su dormitorio que Jon se enteró de que Lady Grey no se había ido después de su encuentro con él, sino que se había quedado aquí, aparentemente como Nick, ella continuaría quedándose después. Jon no tenía nada que decir sobre esto, esta señora no era una mala persona aunque era un poco dominante, de lo contrario, no sería uno de los fantasmas residentes en Hogwarts. Y poco menos de 3 días antes del comienzo de su 4º año en septiembre, Rosier, la subdirectora de Durmstrang, llegó a Hogwarts con una docena de estudiantes y la campeona de su escuela, Diane Rosier. Esta vez, aunque 4 escuelas participan en la competición denominada Torneo de los 3 Magos, en realidad solo están divididas en 2 campamentos. Independientemente de si Jon o Diane terminaron ganando, representaría una victoria para Dumbledore en la apuesta y una derrota para Voldemort, así que, por supuesto, hubo cierta cantidad de intercomunicación entre las 2 escuelas. Diane fue muy respetuosa al ver a Jon, o mejor dicho, todos los estudiantes de Durmstrang fueron respetuosos al ver a Jon. Profesor Dean. En el gran salón donde se estaba almorzando, Lupin y Sirius, que se habían quedado para cuidar a los estudiantes durante las vacaciones, observaron con una expresión extraña en sus rostros al ver a un grupo de estudiantes de Durmstrang haciendo una pequeña reverencia a Jon. Hasta ahora creía que la escuela tramaba algo más, pero resulta que en realidad intentan arrastrar a Jon como profesor, dijo Lupin en voz baja. Sirius se encogió de hombros. Para ser honesto, nunca he oído hablar de un profesor de 14 años. Ni hablar de haber oído hablar de uno, incluso si revisaras la historia de la magia ahora no podrías encontrar uno menor de 18 años. Sirius entrecerró sus ojos ya penetrantes. Pero aunque quisieran que Jon fuera profesor, eso no significa que no tuvieran otras intenciones, y siempre he sentido que el director, que unió fuerzas con Dumbledore, no tenía la intención de ayudarnos. Lupin dijo con calma. No tenemos que preocuparnos por eso, creo que el profesor Dumbledore debería saber más sobre ello que todos nosotros. Ante la actitud respetuosa de los estudiantes de Durmstrang, Jon tuvo un pequeño dolor de cabeza.
Había aceptado ser profesor de transformaciones porque quería aprender de Grindelwald, sin mencionar el hecho de que hasta ahora solo había tenido el título de profesor y en realidad no había dado una sola conferencia a estos estudiantes. Ganarse respeto de esa manera sin ningún motivo era un poco menos aceptable para Jon. Puedes simplemente llamarme Jon, al menos no tendrás que dirigirte a mí como profesor cuando no estés en clase. Sin embargo, antes de que los estudiantes pudieran responder, Rosier habló primero con el ceño fruncido. Esas son las reglas, profesor Green, las reglas que el director estableció para Durmstrang, y dado que usted ha aceptado este puesto como profesor, debe acatarlas mientras disfruta de sus comodidades. Jon no pudo evitar decir con impotencia. Bueno, entonces, ya que esa es tu regla. Los estudiantes de Durmstrang ciertamente habían llegado temprano para sus propósitos previstos, y Rosier ya había llevado a Diane a conocer a Dumbledore unas horas antes, pero aparentemente, no habían obtenido los resultados que querían allí. Le preguntamos al director Dumbledore qué tipo de coordinación deberían tener las dos escuelas durante el resto del torneo, pero nos dijo que simplemente debíamos hacer lo mejor que pudiéramos y ayudarnos mutuamente durante el torneo. Durante el almuerzo, Diane, que es aproximadamente una frente más alta que Jon debido a que las niñas tienen un desarrollo más temprano que los niños, la delegada de Durmstrang que ahora está en su 7º año, se sentó junto a Jon. Sin embargo, la diferencia de edad entre ambos no cambió la relación primaria y secundaria entre ellos, no solo el estatus de profesor que Jon tenía en Durmstrang, sino que cualquiera que hubiera visto a Jon la noche de la selección de campeones de los Tres Magos nunca podría verlo como un estudiante común y corriente de 4º año. Jon no estaba muy sorprendido por las palabras de Diane. De hecho, incluso ahora no entendía cuáles eran las razones de Dumbledore para aceptar que Voldemort usara el torneo de los Tres Magos para decidir al ganador de esta guerra en Francia en primer lugar. Tal vez fue para tener menos bajas, tal vez fue porque confiaba lo suficiente en él, tal vez fue porque tenía algunos escrúpulos sobre Voldemort, pero Jon sintió que estas solo podían ser razones secundarias, y Dumbledore no había hablado con nadie más sobre el propósito principal, incluido él. Simplemente haz lo que el profesor Dumbledore ha sugerido, dijo Jon. Dejemos de lado la victoria o la derrota y prioricemos nuestras vidas durante el torneo. Si llega el momento de luchar, también debemos priorizar la vida del otro, no la victoria o la derrota. La expresión en el rostro de Diane estaba un poco aturdida. Aunque era más amable, sigue siendo una estudiante que salió de la familia Rosier y fue educada por Grindelwald. Ella había sido profundamente influenciada por la frase por el mayor bien, y aunque no llegaría tan lejos como para hacer algo por la victoria final, sentía que si podía sacrificarse para lograr el objetivo final lo haría, y ese debería ser el consenso común entre los directores de las dos escuelas. Sin embargo, ni Dumbledore ni el propio Jon aparentemente habían comprendido tal consenso y seguían poniendo su bienestar personal por encima del bien colectivo, lo que era un poco menos aceptable para Diane. Incluso se había preguntado si Jon y Dumbledore sentían que ella era solo un complemento completo del torneo en nombre de Durmstrang, con o sin ella no habría ningún problema y era por eso que estaban usando tal retórica para lidiar con ella. Jon no pensaba en lo que pensaba Diane, estaba pensando en el viaje al castillo de Hogwarts. Hay más secretos en ese castillo de los que encontró allí anteriormente, y la última vez que Jon se había infiltrado allí no pudo adentrarse en más porque tenía un objetivo claro. Esta vez, por otro lado, el torneo de los Tres Magos lo mantendría allí al menos durante un año académico, lo que significaba que tendría mucho tiempo para profundizar en cosas que de otra manera no tendría energía para explorar. Después de todo este tiempo, Jon había adquirido un dominio competente del encantamiento de memoria y apenas podía usar la legilimancia. El encantamiento de memoria ciertamente era fácil de aprender, pero ¿hasta dónde podía usarlo? Solo podía usarlo para borrar recuerdos de la manera más burda, pero no para modificarlos tan precisa y finamente como podían hacerlo los maestros de la memoria. En cuanto al hechizo de legilimancia que apenas podía usar, con su dominio actual, no hay forma de usarlo en la realidad, solo puede sacar un pequeño hilo plateado de pensamiento cuando una persona baja activa y completamente la guardia en su mente. Pero en cualquier caso, ser capaz de utilizarlo desde la nada hasta llegar a algo es el mayor progreso, y después de eso, si uno quiere llegar a ser competente en ello simplemente tiene que seguir practicando, y siempre llegará a buen término. Jon nunca aflojó en el entrenamiento de sus habilidades para lanzar magia, y a medida que crecía, también lo hacía la magia en su cuerpo.
La intensidad de su magia ahora es al menos 3 veces más fuerte que cuando era un primer año, e incluso sin la magia almacenada en la segunda gema de su anillo, todavía puede usar el hechizo de levitación para volar por un corto periodo de tiempo. La intensidad de los diversos hechizos que utilizó también había aumentado significativamente. Y el día después de que los estudiantes de Durmstrang llegaron a Lyon para unirse a los estudiantes de Hogwarts, Dumbledore también regresó a la escuela desde su cuartel general en Witching Horizon. Hoy ya era el último día de agosto, y mañana no solo era el comienzo de un nuevo año académico, sino también el inicio oficial de la temporada del torneo de los Tres Magos. Eso significaba que mañana temprano, Dumbledore conduciría a los estudiantes de ambos colegios al castillo de Hogwarts. Esa noche, antes de partir, había reunido a todos los estudiantes de Hogwarts con antelación. Este año, el ingreso de nuevos estudiantes finalizó durante el verano y, en comparación con años anteriores, el número de nuevos estudiantes este año fue incluso mucho mayor que antes. Esto se debió a que con el libro de admisión y la pluma de aceptación, no solo todos los estudiantes muggles británicos pudieron ser llevados a la escuela temprano, sino que ahora que Witching Horizon había tomado el control sustancial de todas las regiones de Francia excepto París, también fue posible inscribir a los estudiantes muggles franceses en la escuela. Así que hubo una gran admisión de nuevos estudiantes este año, llegando incluso a ser la mitad del número total que había habido previamente durante el período más difícil del ciclo. Esta noche también tuvo lugar la cena de bienvenida para los nuevos alumnos, ya que mañana también sería el inicio oficial de clases en Hogwarts. Además del banquete habitual, Dumbledore anunció que llevaría a 10 estudiantes de Hogwarts al castillo Hogwarts. Se pidió a los estudiantes que quisieran ir que se inscribieran voluntariamente, pero al final solo se elegiría a los de tercer año o mayores. Los estudiantes estaban entusiasmados con esto, y casi todos los estudiantes elegibles arrojaron su nombre en una de las palanganas de piedra utilizadas para el registro, a excepción de algunos que habían sido rescatados del castillo por Ron y ya tenían un miedo psicológico de esa escuela. Finalmente, McGonagall seleccionó 10 al azar de entre esos trozos de papel para determinar quién iría al castillo de Hogwarts esta vez. De los estudiantes del año de Ron, solo 2 niñas, Hermione y Lavender, fueron elegidas, y mientras Lavender estaba llena de vítores cuando sacaron su nombre, el rostro de Hermione parecía tranquilo y era difícil saber qué estaba pensando. De los gemelos Weasley solo se extrajo el nombre de George. Fred se sintió desanimado por esto y discutió con George si podían cambiar de lugar entre sí, ya que de todos modos nadie lo notaría, solo para que George lo pinchara en el brazo con un tenedor. Con todos los preparativos listos, pasaron la primera y posiblemente la última noche del nuevo año académico en Hogwarts. Luego, al amanecer del día siguiente, los estudiantes de Durmstrang, liderados por Rosier, se unieron a los estudiantes de Hogwarts liderados por Dumbledore en el vagón de Hogwarts que se había alejado del barco. Lo habían enviado junto con los estudiantes de Durmstrang cuando llegaron, y después de que Ron llegó al hielo en el centro del Ártico en Hogwarts, regresó al lago de Durmstrang por su cuenta. Para los estudiantes de Hogwarts, este vagón es el lugar con el que están más familiarizados. Cuando Ron y los demás comenzaron a subir al vagón, Hagrid ya estaba sentado en el asiento del conductor, tal como lo había estado antes. Hagrid estaba mucho más emocionado que los estudiantes, y el rubor de la emoción todavía era evidente en su rostro, que estaba cubierto en su mayor parte por su espesa barba. En lugar de seguir a los demás estudiantes hasta el vagón, Ron se sentó directamente en la amplia silla de Hagrid, tal como lo había hecho en el primer año cuando llegó por primera vez. Recuerdo lo que te estaba sirviendo, té negro y pasteles de crema. Dijiste que no tenías hambre en ese momento y solo tomaste una taza de té negro. Hagrid sonrió y le ofreció una taza de té negro humeante a Ron, quien la tomó y lo observó mientras hacía los preparativos finales antes de emprender su viaje. Ron sostuvo la taza de té en su mano y tomó un suave sorbo. Directamente frente a él, en lugar de ser invisibles a su mirada como lo habían sido 3 años atrás, los Thestrals mostraban claramente su apariencia original. Una sonrisa un tanto sutil apareció en el rostro de Ron mientras miraba a los caballos negros con alas canosas parecidas a las de un murciélago. Es bueno saber que no solo hace falta pena ni luto para verlos a todos. Su voz era tan baja que incluso Hagrid, que estaba sentado a su lado, no escuchó lo que decía. ¿Qué dijiste? Hagrid preguntó mientras agitaba las riendas, y al momento siguiente, en lugar de correr, los Thestrals que estarían tirando del vagón simplemente desplegaron esas anchas alas negras.
El vagón, que solo giraría sus ruedas en suelo británico, se elevó hacia los cielos cuando los Thestrals lo impulsaron a volar. La brisa, filtrada por el encantamiento a prueba de viento, alborotó el flequillo de la frente de Jon mientras agarraba su taza de té, tomaba un nuevo sorbo de té negro y respondía en voz baja. Todavía puedo recordar lo que hablamos en aquel entonces. ¿Sabes qué palabras dijiste que más se me quedaron grabadas, Hagrid? El vagón pasó a través de las nubes bajas, pero las anchas alas negras de los Thestrals no se detuvieron, y continuaron su ascenso hasta que saltaron completamente de lo más alto de las nubes. Jon entrecerró los ojos hacia el cielo, el sol naciente era más brillante y cegador que nunca. En aquel entonces te pregunté si teníamos un destino final para este viaje. Hagrid dijo con una sonrisa. Ah, te respondí con esa frase de Dumbledore. Jon estaba de pie en el banco mientras se apoyaba contra la mesa alta frente a él que estaba unida a todo el vagón, la brisa silbaba en sus oídos, las nubes hinchadas saltaban a sus pies y el sol brillaba con una luz festiva. Este viaje solo tendría un final, y sería regresar a ese castillo de Hogwarts que originalmente era nuestro. Capítulo 326. Un propietario no necesita esperar ser recibido por ladrones cuando llega a casa. Castillo de Hogwarts, Escocia. Tanto los estudiantes de la Casa Sangre Pura como los de la Casa Mestiza se levantaron temprano en la mañana, discutiendo alegremente cosas sobre el torneo de los Tres Magos. Todos sabían que hoy marcaba el inicio oficial del torneo de los Tres Magos, y por la mañana, justo cuando comenzaba su primer día del nuevo año académico, varios reporteros de periódicos de toda Europa ya habían llegado al interior del castillo. El castillo de Hogwarts tenía alojamiento especialmente preparado para ellos. El torneo de los Tres Magos no se celebrará ni concluirá en un solo día. Los tres eventos juntos abarcarán al menos un año académico, por lo que es inevitable que estos periodistas, que cubrirán todo el torneo, reciban comida, ropa y alojamiento especiales. A las 10 en punto, cuando los estudiantes de Beaux Batons llegaban al castillo. Por la mañana, Snape hizo un arreglo especial para suspender todas las clases de los estudiantes, y todos se pararon frente al castillo para darles la bienvenida. No fue su director, que solo llevaba un año en el puesto, quien trajo a los estudiantes, sino el propio Voldemort, a quien no se había vuelto a ver desde la selección de los campeones. Desde el primer año hasta el séptimo año, todos los estudiantes, excepto Draco, que estaba junto a Snape como el campeón del castillo de Hogwarts, estaban de pie en filas ordenadas en el césped de acuerdo a sus linajes, saludando a los invitados de Beaux Batons, así como a su director. Emil, el campeón de Beaux Batons, siguió a Voldemort, solo medio cuerpo detrás de él, y caminó con él hasta el castillo de Hogwarts. Snape trajo a Draco con él, también siguiendo a su señor. ¿Dumbledore trajo a su gente?, preguntó Voldemort, que caminaba delante de él, con mucha naturalidad, sin parecer tan enojado ni de mal humor como hacía 4 meses, cuando vio los cuerpos de la pareja Lestrange. Snape dijo suavemente. Aún no han llegado, mi señor, pero deberían llegar pronto. Voldemort asintió y no hizo otro sonido, excepto que cuando sus pasos alcanzaron el escalón más alto del castillo, el siguiente escalón hacia las puertas principales, se volvió hacia los estudiantes que todavía estaban haciendo fila en el césped. Ya que estoy aquí, ¿a quién esperan?, dijo en voz alta, llegando a todos los estudiantes. Ha sido una mañana encantadora, solo les falta pastel y té negro, chicos. Regresen al gran salón, ya no hay más invitados que merezcan la pena esperar. Los estudiantes en el césped miraron a su director con asombro al principio, pero pronto todos volvieron a sus sentidos y una ovación surgió tanto de los Sangre Pura como de los mestizos. Estaba claro que nadie quería permanecer en el mismo sitio toda la mañana, y ahora que el gran caballero había dado la palabra, no podían evitar sentirse liberados. Los estudiantes, cada uno con una expresión feliz en sus rostros, entraron al castillo con genuina felicidad y se congregaron detrás de los invitados de Sangre Pura que habían llegado de Beaux Batons, así como de su director. De ellos, solo Snape miró hacia el césped ya vacío, luego no habló, sino que simplemente caminó detrás de todos los estudiantes y finalmente cerró las 2 puertas del castillo. Era cerca del mediodía cuando Thestrals tiró del vagón directamente sobre el castillo de Hogwarts. Jon y Hagrid se sentaron uno al lado del otro en el asiento del conductor mientras penetraban a través de las nubes una vez más y comenzaban a descender desde lo alto, y Jon no pudo evitar entrecerrar los ojos mientras miraba el castillo que se alzaba entre las montañas y el lago negro.
Recordó la última vez que había estado allí y el momento en que se había ido, y ahora estaba de regreso nuevamente. Hagrid también estaba mirando hacia abajo, solo que en lugar de mirar el castillo, estaba mirando el interminable y amenazador bosque junto al lago negro que parecía un espejo. Los círculos de sus ojos estaban visiblemente rojos y sus dos grandes manos, que sujetaban las riendas, temblaban ligeramente por la fuerza de su agarre. Incluso los Thestrals que tiraban del vagón en su vuelo alado mostraron un visible salto de alegría, como si hubieran regresado a su patria familiar, cada uno descendiendo con impaciencia y llevando el vagón hacia el antiguo castillo. Nadie en el mundo conocía la escuela tan bien como algunas personas que viajaban en este vagón. Incluso aquellos que están dentro del castillo hoy. Los Thestrals extendieron sus enormes alas negras mientras volaban a baja altura sobre el borde del bosque prohibido y se deslizaban por la superficie del lago negro. Los cascos del más joven incluso ondularon la tranquila superficie del lago, dejando una onda a su paso. Finalmente, el grupo de Pegasos negros plegó sus alas y aterrizó en el césped junto al lago frente al castillo. Sus cascos golpearon el suelo blando y las ruedas del vagón de Hogwarts cayeron lentamente al suelo, deslizándose hacia adelante una corta distancia antes de detenerse por completo frente a las puertas cerradas del castillo. La brisa de verano hizo volar las cortinas de la parte trasera del vagón y Dumbledore y Rosier sacaron a los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang. Había una emoción oculta en los rostros de todos los niños, especialmente en los 10 estudiantes de Hogwarts, que siempre habían llevado el nombre de Hogwarts, pero era la primera vez que 9 de ellos visitaban este castillo milenario. Incluso Hermione tenía una luz brillante en su mirada. Ella había regresado, ya no como esclava, sino brillantemente como una persona libre, una maga con varita, una estudiante de la escuela de magia y hechicería, una vez más. Pero aún así, el césped vacío y desierto, sin nadie a la vista, abatió el fervor inicial de los corazones emocionados de los estudiantes. Grosero hasta la médula. El rostro de Rosier estaba frío, y sintió que, aunque nunca había pensado mucho en el Señor Oscuro, todavía había sobreestimado su porte. George inclinó la cabeza para mirar hacia el castillo completamente oscuro, sobre el cual en ese momento había una nube que se cernía sobre ellos. Ya antes fantaseaba con cómo luciría realmente el castillo de Hogwarts. Se quedó de pie junto a Jon, su rostro carecía de su antigua sonrisa descarada y superficial, con solo una sonrisa tranquila. Mis padres me dijeron desde muy pequeño que este lugar era el mejor del mundo. Bill me dijo que es donde nacen los mejores recuerdos de la vida de cada mago, y Charlie nos entretenía casi cada vez que volvíamos a casa contándonos lo geniales que eran los torneos de Quidditch en este colegio. Pero yo siento que este lugar está muerto. Jon también miró el castillo. La última vez que había estado aquí, se había quedado mucho tiempo, pero la vida de esclavo sangre sucia no le había dado la energía para observar y apreciar este castillo milenario. Ahora, cuando pudo echar una mirada completa al castillo, por alguna razón, la oscuridad mortal de la prisión de Azkaban apareció en su mente. Dumbledore, que también estaba parado a poca distancia frente a George, escuchó el comentario de George y una sonrisa reminiscente cruzó su rostro. Cada uno tiene una impresión diferente a este lugar, pero quizá no sea el castillo el que ha cambiado, sino los tiempos en que vivimos. Al igual que yo, siempre pensé que este sería un buen lugar para guardar calcetines de lana. Los estudiantes de Hogwarts se miraron entre sí, y todos sabían que Dumbledore había comenzado a decir algo que sonaba confuso una vez más. Y justo en ese momento, una anciana con muletas cojeaba por la orilla del lago negro y se acercó a ellos. Llevaba un sombrero de ala ancha y puntiaguda y era de complexión encorvada, pero su paso, que dependía del bastón para su estabilidad, no era en lo más mínimo lento. ¿Sabes lo difícil que es mantener estos prados? Esos pequeños sangre sucia ya son torpes. Que tus hombres guíen a estas bestias conmigo. Son repugnantes, estos Thestrals de mal agüero. Solo verlos te da asco. La vieja bruja miró a los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang con una mirada de disgusto en sus ojos nublados, maldiciendo a los Thestrals en voz baja, pero solo ella sabía si los estaba maldiciendo a ellos o a Jon y los estudiantes. Vamos. Coged a estas bestias y venid conmigo. Os llevaré a buscarles un lugar donde puedan guarida, y más os vale que no las vea cagando por aquí, o os convertiré en un imbécil y os haré empujar una bola de estiércol. La bruja gritó mientras se acercaba a Dumbledore y a ellos y le gritó a Hagrid que sostenía las riendas de los Thestrals.
Hagrid miró a Dumbledore, quien le hizo una leve reverencia antes de guiar a Thestrals fuera del césped con una mirada gruñona en su rostro siguiendo a la bruja que maldecía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Diane miró a Rosier y luego a Dumbledore. Al escuchar su pregunta, Dumbledore centró su atención en Jon. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora, Jon? Cuando hizo su pregunta, las miradas de todos los estudiantes del lugar se centraron en Jon. Jon inclinó la cabeza y miró hacia el imponente castillo, y luego condujo hacia el frente de las escaleras. Esto ni siquiera debería ser una pregunta, profesor. Al llegar a la puerta que había estado abierta de par en par durante más de un año, extendió la mano y la empujó con fuerza, diciendo con voz alegre. Todo el mundo sabe exactamente quién es el dueño aquí, y hay miles de verdades en este mundo, pero ninguna de las verdades dice que el dueño necesita una banda de ladrones para recibirlo en su casa. La pesada puerta de madera emitió un sonido cargado de siglos de antigüedad y el amplio vestíbulo de entrada con su largo y limpio corredor quedó revelado a todos. Las llamas de las velas iluminaron las paredes de ambos lados, una por una, como soldados de gala listos para la inspección de sus oficiales. Los zapatos de Jon, manchados con el barro húmedo del césped, pisaban las baldosas limpias que reflejaban las sombras de la gente, y sus pasos fuertes y firmes resonaban por todo el vestíbulo de entrada desocupado. Detrás de él, los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang miraron hacia su espalda, los sentimientos de insulto y frustración ahora habían desaparecido, reemplazados por una oleada de emoción. Sí, no existe tal cosa como que un propietario llegue a casa y necesite que un bandido salga de darle la bienvenida. No habían hecho ese viaje para ganarse el debido respeto. Más bien, para recuperar su propio hogar. Fin del capítulo 326.